Bien, pueden estar. Graba todo esto. No, entonces, vamos a tener en cuenta que a la hora de hacer la toma, nosotros ya vamos a ir considerando algunos aspectos que nos van a ser necesarios para después trabajar en Photoshop. El principal aspecto a considerar es que la fotografía la tenemos que hacer casi sí o sí en formato RAW, ¿sí? Los que no sacan en RAW, ¿tienen idea de qué les estoy hablando o no? Sí. Walter, ¿sí, Milagros? No, más o menos. ¿Qué cámara tenés, Milagros? ¿Qué cámara tenés? Bien. No la conozco. Ahí el... ¿Sacan RAW? ¿Sí? Perfecto. Ahí tenés. De ahora en más tu tutor va a ser Carlos González. Él te va a explicar absolutamente todo sobre la cámara. No sé. Un dealer. Acá se puede interpretar otra cosa el dealer, pero bueno. Un fotodealer le pongamos, ahí está, un fotodealer. Bueno. Sí. Bien. Perfecto. Está perfecto. Vamos a ver que hay casos en los que es muy necesario trabajar en RAW. Y vamos a tener por ahí ejemplos. Yo te digo que no tengo ninguna foto en JPG hecha, pero vamos a ver ejemplos que si vos la foto desde la toma la sacas medianamente como querés, ¿sí? Y después los ajustes que le haces son sutiles, un JPG sobra. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a vos te interesa hacer un ajuste o un post procesado por ahí un poco acentuado? Si el JPG vos no lo sacaste más o menos como vos te estabas imaginando la toma, al querer llevarlo hacia donde vos querías, empieza ahí a mermar la calidad y perdés rango y hay información que no existe. Eso lo vamos a ver bien en detalle ahora, el por qué, y vamos a hablar también sobre el rango dinámico, que es la principal limitación que tiene el JPG, que si uno por ahí, no sé, saca una foto, la clásica foto que vos sacas en el mar y tu retratado ahí. Que si vos querés sacar el cielo celeste y tu retratado salga bien expuesto, por lo general se torna un poco difícil porque el rango de la cámara no da, o expones para el cielo o expones para el retratado y el fondo te queda más clarito, ¿cierto? En formato RAW eso es un poquito más manejable y se puede trabajar en alguna zona intermedia y te permite por un lado oscurecer bien el cielo y por otro lado levantar bien las sombras en el retratado, cosa que el JPG o se te quema, se habla cuando se pasa de luz, o se empasta, que es cuando le falta luz. ¿Sí? Lo vamos a ver bien en detalle. Bueno, esto es más o menos un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo en el día de hoy. Bien, ¿por qué usar Photoshop y no un programa revelador como Lightroom? Básicamente la gran diferencia es que Photoshop nos permite trabajar de manera minuciosa en alguna zona determinada de la fotografía, cosa que por ahí Lightroom y estamos un poquito más limitados, no tenemos todas las herramientas que tenemos en Photoshop para hacer tal o cual trabajo procesado, ¿sí? Y como había adelantado al principio, no vamos a ver todo lo que es procesado de lotes de fotos, sino una foto puntual. ¿Qué se debe tener en cuenta? Bueno, un poco lo que hablábamos recién, tomar la foto en formato RAW, y aquí introducimos un concepto nuevo que es derechear el histograma sin perder detalles. Levante la mano quien no sabe lo que es un histograma. Bien. Está bien, perfecto. Pero si yo te digo, decime que es un histograma, no sabes, ¿no es cierto? El histograma básicamente es un gráfico que nos representa los niveles de luz que tiene la foto. ¿Sí? ¿Y qué son los niveles de luz? En formato digital, los niveles de luz se miden con valores numéricos. El 0 es el negro absoluto y el 255 es el blanco absoluto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Bien. El histograma, esta representación gráfica de la luz en la foto, a la izquierda está el 0 y a la derecha está el 255. ¿Sí?
Entonces, por el lado izquierdo del histograma se representan los negros y por el lado derecho los blancos. Y si yo digo que hay que derechear el histograma, es decir, llevar la foto hacia el lado de los blancos, ¿qué les estoy queriendo decir básicamente? Que saquen la foto con mucha luz o con poca luz. Con más luz, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Y por qué? Cuando yo saco la foto con más luz, el archivo RAW recauda o recopila de esa escena muchísima más información que si yo la saco por el lado de la sombra. Y alguno me dirá, sí, pero si yo quiero hacer un retrato en clave baja. Un retrato en clave baja es un retrato donde hay sombras, predominan los negros, prácticamente no existen los blancos ni las altas luces. También se derechea el histograma, porque después yo, de arriba, es decir, de tener mucha luz, yo puedo bajar a 0 si quiero y no pierdo calidad. En cambio, si yo saco con poca luz y quiero levantar esa luz en la foto, se pierde mucho la calidad de la foto. ¿Sí? Entonces, en principio me alcanza con que se entienda que derechar el histograma es sacar la foto un poco más iluminada de lo normal. Pero ¿qué pasa si yo le ilumino bastante más de lo normal y en algunas zonas se ve blanca? Esa zona que se ve blanca ha llegado al 255, el valor 255 de luz. ¿Qué significa? Que esa zona que ha llegado al 255, por más que yo después intente bajar la luz, ahí no voy a recuperar información. ¿Y a qué me refiero con no recuperar información? Si yo quiero sacar una foto de esta pared, veo acá los poros, la textura, los mojitos aplastados, y saco la foto derecheada. Pero acá, en esta zona, la foto llegó al 255 de blanco. Cuando yo le baje la luz en postprocesado, no es que voy a bajar la luz y voy a empezar a ver el mojito, voy a empezar a ver los poros, nada. Si llegó al 255, lo que voy a ver simplemente es que ese 255 va a pasar a 254, 250, y se va a ver una escala de grises, pero sin nada de textura. ¿Me explico? A eso me refiero cuando digo se pierde la información. Avísenme si voy muy rápido. ¿Se entiende eso? A mí me es muy importante que si algo no se entiende, me frenen y lo repasamos de otra forma, lo volvemos a explicar. Exactamente, sobreexponer, pero hasta determinado punto que ya vamos a ver cuál es ese punto. ¿Se entiende, arquitecto? Bien. ¿Por allá, doctora? Bien. Es que muchos creen eso. ¿Por qué? Porque, corregime vos, Hermes, porque yo soy un neófito en fotografía analógica. Pero cuando se hacía fotografía analógica era preferible menos luz que más luz. ¿O no? ¿Sí? Creo, no sé. Tiene que estar bien iluminado. Claro, pero si te pasaba, fuiste. Bien. Con la digital, preferentemente un poquito más arriba que no más abajo. Bien. Y ahora sí, ¿por qué tomar la fotografía en formato RAW? Básicamente porque el archivo RAW contiene toda la información captada por el sensor de la cámara. Si yo tuviese que representar, me voy a sentar un poquito, representar gráficamente lo que capturó la máquina de fotos a la hora de hacer la toma, lo represento de esta manera. Por ejemplo, en cuanto a la información de exposición, me capto desde acá hasta acá. Por más que yo en la pantallita la vea con determinada luz, que seguramente es esta de acá. ¿Sí? Yo acá, este es un parámetro de visualización, ¿sí?, que tiene la cámara seteado, entonces yo hago la foto y me la muestra con determinada exposición. Lo que hablamos, Walter, de que la cámara te hace en la pantalla lo que uno ve, nunca ve el RAW, siempre ve un JPG. Ese JPG ya tiene algunos ajustes preliminares, tales así que hasta la cámara le podemos decir que nos saque en blanco y negro. Pero en realidad la foto, la toma, si uno la hace en RAW, no es en blanco y negro, es en color. Solo que el JPG que nos muestra está en blanco y negro. ¿Por qué? Y porque capaz que la información de saturación está por acá. ¿Me explico? Pero es un parámetro de visualización que usa la cámara. Pero el archivo está completo. Lo puedo saturar o desaturar todo. Sí, exactamente, en el sensor de la cámara. Esta raya roja es el parámetro de visualización, porque yo puedo captar la toma con toda la información de exposición que puede captar. Sin embargo,
Yo no estoy viendo toda la información, estoy viendo una parte. Esta liñita roja me está indicando cómo yo la estoy viendo en ese momento en la cámara. ¿Sí? Que es como yo la tengo seteada. ¿Viste que yo puedo setear la cámara, personalizarla, decirle más saturación, menos color, blanco y negro, más vívido, exactamente. Exactamente. Vos fíjate, te va cambiando eso, ¿no es cierto? Sin embargo, el archivo RAW es el mismo, siempre. En cambio, en la cámara te muestra el JPGs que vos le dijiste que te mostrara. Entonces, este es el archivo RAW. Y el por qué no sacar en JPG. Los JPG son básicamente una partecita de ese archivo RAW. Entonces, yo en lugar de tener toda esa franja amarilla con información, el archivo JPG es esto. Aproximadamente un 15% del RAW es la información que guarda. Entonces, lo que hablamos recién, Claudio. Si vos la foto la haces medianamente como te gusta y después el ajuste que le haces está por acá o por acá, es exactamente lo mismo que trabajar con un RAW. De hecho, si yo saco una foto en RAW y la saco en JPG, imprimo una gigantografía de la gran 7 y miro una y otra, no tengo forma de saber cuál es RAW y cuál es JPG porque son exactamente iguales. Ahora bien, la diferencia se encuentra cuando yo el ajuste no lo quiero por acá, sino que lo quiero por acá. Uy, perdón. ¿Se entiende? Ahí es cuando la foto se quema, se saturan los colores, se empasta. ¿Me explico? Por eso es tan importante la toma en formato RAW. Pero ojo, no es que de ahora en más tienen que tomar las fotos en formato RAW sí o sí. Cuando vayan a hacer postprocesado, porque de ahora en más empiecen a pensar la foto teniendo en cuenta que después van a usar Photoshop. ¿Sí? O no, o sigan haciéndolas, los que la hacen bien, aquí hay mucha gente que hace muy bien la foto, sigan haciéndolas así y saquenlas en RAW, porque saben que después les va a dar un pelín más para hacer el postproceso. Pero quien no, quien hace en JPG y quiera ahorrar espacio, quiera tener más velocidad en la ráfaga, etcétera, etcétera, sígala haciendo en JPG, sabiendo que va a tener una limitación. Ahora bien, si yo me voy a ir a las Islas Galápagos, que hablamos recién con Walter, y le voy a hacer una foto al piquero de patas azules que está casi en extinción, y no le voy a hacer en JPG, le voy a tirar en RAW y le voy a tirar ráfaga y voy a querer tener los mejores archivos para después poder procesarlos y ya sé cómo le voy a hacer la toma porque sé qué le voy a hacer, sé lo que busco, etc. Y por ahí si la saco en JPG y le quiero hacer algo y me quedo corto, me voy a querer morir, entonces prefiero hacerlo en RAW. Obviamente, al hacerlo en RAW, yo estoy usando mucho más espacio de la tarjeta de memoria. Cuando quiero sacar fotos en ráfagas, si el buffer o el almacenamiento instantáneo que tiene la cámara no es muy potente, y van a ver que se ralentiza, si la potencia, si la memoria, la tarjeta de memoria no es muy buena, les cuesta sacar en ráfaga, etc. Pero, para el tipo de... A ver, como yo veo la fotografía, yo soy de las personas que ponen el trípode, configuran todo y no estoy haciendo ráfaga y no estoy haciendo nada. Entonces, para este tipo de fotos yo recomiendo toda la vida sacar con RAW. Aparte que vamos a tener mucho más información en el archivo. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos recién. ¿Qué es y cómo derechar el histograma? El histograma nos representa gráficamente los niveles de luz de una fotografía. Yo no estoy mirando ahí, así que si en algún momento no se ve o ven algo raro, me avisen. De una fotografía. La capacidad de almacenamiento de información de un bit, de un píxel, perdón, es muy superior en la zona de blancos, los cuales se representan a la derecha del histograma, razón por la cual se utiliza el término derechar histograma. ¿Se entiende lo que digo? El sensor de la cámara está compuesto por píxeles. ¿Sí? ¿Sabían eso? Bien. Ese píxel almacena luz. La capacidad de almacenamiento que tiene ese píxel en la zona de altas luces y de blancos es muy superior a la que tiene la zona de sombras o negros. Hagamos de cuenta que es un cono. Si yo le abro una canilla y la cierro enseguida, se llenó la parte de abajo del cono de agua y toda la parte de arriba está vacía. Un cono, recuerden, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora quiero en postprocesado hacer que esa agua me llegue hasta arriba? Y bueno, la puedo llenar ¿de qué? De aire, la lleno y la hago llegar hasta arriba. Pero no va a ser agua pura, va a ser agua con un montón de cosas que yo forcé para que me llegara ahí arriba. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo ese cono lo lleno de agua y después quiero que en realidad mostrarlo por acá abajo con muy poquita agua, lo vacío y el agua va a ser siendo agua pura. ¿Se entiende más o menos el ejemplo, la analogía? Es básicamente por eso que
que se tiene que derechar el histograma. Esto es un ejemplo muy básico, muy burdo de un histograma, en donde, como dijimos, a la derecha están los blancos, a la izquierda están los negros, el 0, acá el 255. Yo hoy estoy hablando de mucha teoría, muchos números, etc. Esto van a ver que lo vemos hoy y después no lo ven. ¿Viste como cuando la profe de matemáticas les enseña esa fórmula odiosa que dice, bueno, la vemos hoy como para que la sepan y después ya no se olvidan, no la van a aplicar más? Bueno, es más o menos así esto. Pero lo tienen que conocer para cuando derechen en la foto sepan por qué. Este histograma, ¿qué me está indicando? Acá me muestra los niveles de luz del 0 al 255 y acá me muestra la cantidad de píxeles que hay con determinado nivel de luz. Entonces, ¿qué me está diciendo este histograma? Y que esto es una foto que tiene mucha información en los tonos medios. ¿Sí? ¿Esta foto tiene algún negro? No tiene negros. Porque acá no llega, no levanta nada, no tiene negros. ¿Tiene algún blanco? Tiene un poquito de blancos. Fíjense que acá levanta un poquito, quiere decir que hay algún número de píxeles que son blancos. ¿Se entiende? Estos píxeles que están acá, que son blancos, se puede decir que están quemados. No tienen información. ¿Por qué? Porque llegaron al blanco. Si hubiese sido como acá, que no llegaban al negro, pero estaba cerquita, estaba perfecto. ¿Se entiende? ¿Euge? ¿Sí? No tengas vergüenza en decir que no, ¿eh? Bueno, acá un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Este vendría a ser la representación de por qué un píxel almacena más en la zona de blancos y no en la zona de negros. El cono que hablábamos, ¿se acuerdan? Si yo le tiro un poquito de agua y almaceno hasta acá, y no voy a tener mucha información para estirar, para trabajar, etc. En cambio, si yo lo pongo hasta acá, puedo vaciarlo, puedo llenarlo, puedo moverlo, puedo hacer lo que quiera, porque está toda la información ahí. Una característica muy general de cuando uno saca una foto oscurita y después la quiere aclarar, es que la foto se llena de ruido. Pero no debe funcionar. O capaz que me está escuchando y me está aplaudiendo, no sé. Capaz que el campo. Claro. Bien. Sí, decía que cuando uno saca la foto subexpuesta y después, nada, te sale subexpuesta, es decir, con poquita luz. Y después vas a decir, pucha, che, me gustaría que tuviese más, que se viera un poquito más el árbol, que se viera un poquito más acá. Y vos querés darle más luz, ahí se llena de ruido la foto. ¿Sí? Entonces, siempre recomendación, tirar un poquito hacia arriba. Y ya van a ver que cuando yo termine de explicarles todo esto, les voy a contar algo y van a decir, ¿para qué me explicaste todo eso? Pero bueno, forma parte de. Bien, así es como habitualmente uno ve un histograma. Fíjense que se divide en 5 partes. Blancos, iluminaciones o altas luces, exposición o tonos medios, sombras y negros. ¿Sí? Sí. Blanco. Blanco absoluto. No. Es blanco absoluto. El blanco está acá. Es el 255. Las altas luces ya van de un rango del, no sé, del 254 si querés. Claro, ya tenés detalle. Exactamente. Está relacionado, sí. Está relacionado. Y con el rango dinámico. Bien. ¿Están vendiendo algo? ¿Qué onda? No, acá imposible. Charla, claro. Bien. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo anteriormente, la capacidad de almacenamiento del píxel, así es como se debería mostrar el histograma. ¿Y qué pretendo mostrarles con esto? Simplemente la diferencia que hay de almacenamiento entre la zona de blancos y la zona de negros. Fíjense, de toda la capacidad del píxel para almacenar información, la mitad está reservada para los blancos. La mitad de los blancos para las altas luces. La mitad de las altas luces para los medios tonos, la mitad de los medios tonos para las sombras y la mitad de las medias sombras para los negros. O sea que si sacamos cuenta, yo tengo un 16avo de capacidad del negro en relación al blanco. Por eso es que cuando yo almaceno arriba, tengo mucho más posibilidad de manejar el postprocesado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí.
Lo vas a sacar que la cámara te marca el punto medio, sería el punto exacto que conviene sacar, que podés ir hacia la derecha, los blancos. En la práctica se utiliza uno o dos puntos sobre los blancos para que salga bien. No se de adelante, mi querido. Sí, Carlos. No, normalmente si estás viendo el programa de cámara, como bien vos, te va mostrando obviamente y tengo unos medios blancos. Perfecto. Puede conseguir que no se computador que salen los negros si me sale un computador. Exactamente. Entonces, se va a mirar. ¿Sabe que bien. Perfecto. Te la respondo en un ratito. No. Te respondería lo mismo que a Francisco, pero quedaría poco original. No se adelante que ya lo vemos todo. No, bien. Derechando el histograma, nos aseguramos de utilizar de manera optimizada el rango dinámico de nuestra cámara. ¿Quién no sabe lo que es el rango dinámico? Levante la mano, ¿quién no sabe lo que es el rango dinámico? Bien. Prácticamente el 90% del curso no sabe lo que es el rango dinámico. Bien. El rango dinámico es la capacidad que tiene la cámara de detectar diferentes niveles de luz. ¿Sí? Dijimos que del 0 al 255 yo tengo el negro y el blanco. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago una foto a la pared? ¿Sí? Y la expongo de tal manera a esa foto que la pared me salga negra. Se puede, ¿no es cierto? Si yo le subo mucho la velocidad y le cierro mucho el diafragma, llega un punto que la pared me va a salir negra. Bien, hagamos esa foto. Tú saco la pared negra. Ahora bien, yo te digo, bueno, ahora le vamos a dar un paso más de luz. ¿Qué significa un paso más de luz? Abrir un diafragma o bajar a la mitad la velocidad. ¿Sí? Olvidémonos de las ISO por ahora. Bien, le doy un paso más de luz. Hago la foto. Y ya no me sale tan negra, me sale un gris oscuro. Bueno, le demos un paso más de luz. Saco la foto, un gris oscuro, pero no tanto. Le demos un paso más de luz. Un gris, ya un gris medio. Un paso más de luz. Un gris más clarito. Un paso más de luz. Un gris más clarito. Un paso más de luz, hasta que sale blanca. ¿Sí? Un paso más de luz puede ser abriendo el diafragma o bajando la velocidad. Es indistinto. Entonces, desde que yo hice la foto en negro, hice todas esas fotos hasta que llegué al blanco. ¿Se entiende el proceso este, no? Bien. ¿Cuántas fotos hice? Depende de la cámara. Hay cámaras que me van a permitir hacer 13 fotos. Hay cámaras que me van a permitir hacer 8 fotos. ¿Sí? Ese es el rango dinámico de la cámara. Las cámaras de baja gama tienen mucho menor rango dinámico. Las cámaras de alta gama tienen muy buen rango dinámico. ¿Sí? Entonces me va a permitir hacer más fotos porque tiene posibilidad de detectar mucho más niveles de luz en el medio. ¿Se entiende? Un dato curioso por ahí es que el fabricante no especifica en ninguna cámara el rango dinámico. Y vos decís, ¿por qué? No sé la verdad por qué. Pero ningún fabricante especifica, che, mi cámara tiene tanto rango dinámico. En ningún lado está. Pero está 100% relacionado con el precio de la cámara, seguro. Hay páginas, hay webs donde vos pones rango dinámico de Nikon D7200 y te va a decir rango dinámico tanto. Si ustedes no quieren ser tan vagos y quieren ejercitarse un poco, pónganse con la máquina contra la pared y hagan el ejercicio, averigüenlo ustedes. ¿Cuál es el rango dinámico de la cámara? ¿Sí? ¿Se entendió cómo averiguarlo? Bueno, primer tarea para la clase que viene, entonces averigüen el rango dinámico de la cámara que ustedes tienen. Bien. ¿Tiene sentido por qué? Porque vos sabés que te muestra el exposímetro. ¿Pero qué estás midiendo? ¿Y dónde estás midiendo la luz? ¿Dónde estás midiendo la luz? No necesariamente. Vos tenés diferentes modos de medición de luz. Por lo general, uno, en forma, digamos, de preseteo, la máquina viene seteada con medición matricial. ¿Qué es la medición matricial?
toma la escena, la divide en una matriz, separa, no sé, en 64 puntos la pantalla, mide la luz en cada uno de los puntos, promedia y te devuelve la medición. ¿Pero en relación a qué? La medición esa. ¿Alguien ha escuchado hablar del gris medio? Exactamente. ¿Han escuchado hablar de eso? Bien. Bien. La gran mayoría no escucha hablar de eso. La cámara, cuando me devuelve en cero el exposímetro, me está diciendo que el promedio de esa escena, o el punto que yo estoy midiendo, o esa zona que yo estoy midiendo, en promedio me da gris 18%. ¿Se entiende? Díganme si no. Bien. No, el exposímetro, ¿sabes qué es? ¿Viste la cámara? Sí, lo sé, pero nunca lo he usado. Ah, ¿y cómo sacas la...? ¿Cómo sacas la...? Claro, no. Bueno, el exposímetro de la cámara hablamos. El exposímetro de la cámara lo que hace es... Tiene el punto cero, ¿sí? Es cuando la iluminación de la escena me está dando a mí gris 18% o gris medio. ¿Sí? Euge, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Bien. ¿Se entiende, Claudio? Sí, claro, estaba hablando de la cámara, yo hablaba del aparato. No. No, por ahora no nos metamos con aparatitos raros. Bueno, esto es un poco lo que hablamos recién. El rango dinámico de una cámara es la capacidad de captar diferentes niveles de luz entre el negro absoluto, que es el 0, el blanco absoluto, que es el 255. Aunque las cámaras han evolucionado muchísimo a lo largo de los años, aún lejos están de siquiera parecerse en este aspecto al ojo humano, el cual tiene un rango dinámico muy superior a la de la mejor cámara existente. Y un dato curioso es que ningún fabricante ofrece como dato de manual qué rango dinámico ofrece su cámara. Si yo les digo, para verlo así muy rápidamente, miremos la sábana esta de acá arriba, supongo que es una sábana, ¿sí? La tele, ¿sí? Yo veo que tiene unos poritos, que tiene textura de tela, etc. Y si les digo, miremos la baldosa negra, veo que tiene poritos, que tiene textura, que tiene brillitos, etc. Ahora bien, si yo le digo a mi cámara, en esta misma situación, mirá la textura de la sábana y a la vez mirá la textura de la baldosa, no va a poder. O me va a mostrar, de acuerdo a la exposición que yo le dé, la textura de la sábana, y si yo pretendo ver la textura de la baldosa, le voy a tener que dar más entrada de luz. Si le doy más entrada de luz, se me quema la sábana. ¿Me explico? ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué? Porque el rango dinámico es muy inferior al del ojo humano. Una solución que se encuentra es la famosa fotografía HDR. ¿Han escuchado nombrar? El HDR no es ni más ni menos que las siglas en inglés de High Dynamic Range, o alto rango dinámico. Que lo que hace es, hago una foto con la baldosa bien expuesta, estamos hablando de la misma foto, ¿no? Con la baldosa bien expuesta, y en otra toma, pero con el mismo encuadre, hago la foto, pero con la pared bien expuesta. En la foto que yo hago la baldosa bien expuesta, seguramente la pared se me quemó, porque no puede capturar ambos niveles de luz. No le da a la cámara. Y en la foto donde yo saco bien la pared, seguramente la baldosa se empastó y no veo la textura de la baldosa. Después lo que hago mediante un proceso de Photoshop, que vamos a ver, es unirlas y tener la baldosa con la textura y la pared con la textura. ¿Se entiende? Sí, tal cual. Ahí. Exactamente. Hay cámaras que tienen la función de HDR, que es lo que dice Carlos. Sí, te dicen como bracketing o HDR. Lo que hacen es sacar 3 fotos. Exactamente. Tal cual. Sí. El HDR es juntar 2 fotos o más. Yo he hecho HDR hasta con 5 tomas. Y sacar la mejor parte de cada foto en cuanto a exposición para que toda la foto esté perfectamente expuesta. Como dice Carlos, hay cámaras que uno directamente pone función HDR y te saca 3 fotos. Pero bueno, tendréis que tener un trípode, no tiene que haber nada en movimiento para que toda la foto sea igual. Y hay cámaras que ya te devuelven un único archivo RAW con las 3 fotos. Hay cámaras que te devuelven los 3 archivos RAW para que vos después hagas el postprocesado.
Los celulares ya te devuelven un único archivo con listo ya todo el HDR. Yo no recomiendo nunca automatismo, soy enemigo de los automatismos. Para mí las cámaras tendrían que tener 3 cositas: velocidad, apertura e ISO. Y nada más. Ayuda de altas luces, de la... qué sé yo, no, nada más. De hecho, hay una cámara, una Leica, que tiene 3 diales, vale $19.000. Nada más. Bueno, esto es un ejemplo gráfico, no lo tomen a rajatabla, pero más o menos cómo se comportaría una cámara que tiene un rango dinámico alto y una cámara que tiene un rango dinámico bajo. Es decir, si yo hago una foto en donde tengo algo que está con este nivel de luz, en esta cámara, que seguro es carísima, voy a ver este nivel de luz. Sin embargo, si la misma foto la hago con esta cámara, esa zona se me quemó. ¿Me explico? Porque no tienen el mismo rango dinámico. Bien, y ahora vamos a las preguntas más que habían hecho por acá. Modos de medición de luz. Para poder derechar el histograma es necesario conocer el equipo, eso está clarísimo. La medición de la luz puede realizarse de diferentes maneras. Medición evaluativa o matricial, que es la que por lo general uno tiene seteado. Medición ponderada al centro o medición puntual. Hay más modos de medición, pero no son ni más ni menos que pasos intermedios de esto. ¿Sí? En la medición evaluativa o matricial, que por lo general la vemos representada con este simbolito en la cámara, digo por lo general porque a veces por ahí hay usuarios extraños que usan Sony y pueden llegar a verlo de otra forma. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿qué hace? Divide la toma en muchos puntos con una matriz determinada. Y lo que hace es medir acá, medir acá, medir acá, medir acá, medir acá. Listo. ¿Cuánto me da eso? Me sumó todo eso y me lo promedió. ¿Sí? Es decir, promediarlo es, supongamos que me divido en una matriz de 64 puntos, estoy diciendo una burrada porque no tengo idea en cuántos puntos los divide. Suma esos 64 valores y los divide en 64. Entonces me va a dar un valor promedio de toda la escena. Pensemos un poco, ¿para qué nos puede servir este modo de medición? ¿Para qué tipo de fotografía? Por ejemplo, un paisaje en donde yo no tenga un contraste extremo, sino algo que tenga medianamente una uniformidad en la escena. ¿Por qué? Y porque si yo tengo, no sé, acá, una persona que está en la sombra de esta piedra, y yo uso este método de medición y expongo al centro, esa persona va a salir negra directamente. ¿Me explico? Entonces por ahí para ese tipo de fotos no utilizaría este método de medición. Pero sí para escenas donde no haya mucha diferencia de contrastes. Después tenemos la medición ponderada al centro. Sí. La matricial depende, porque ya si estamos hablando que vas a usar un flash, todo esto lo descartamos, porque no medís nada. Sale todo, sí, sí, sí. No es la foto flasheada, tal cual. Hay una sola situación en la cual el exposímetro no funciona bien. Y es cuando hay poca luz. Entonces, en situaciones donde vos tenés muy poca luz, por más que quieras exponer, lo que te devuelva va a ser falso. Entonces, por lo general sí se expone, como vos decís, se expone el ambiente para que no salga todo negro, sino que salga todo perfectamente expuesto, pero el exposímetro no te sirve. Muchas veces lo terminás haciendo a ojo. ¿Por qué? Porque vas a exponer de determinada manera para poner el centro. Ahora te saltó el flash para tu retrato y te terminó quemando todo. ¿Por qué? Porque vos pusiste para la luz que había y cuando le agregaste el flash, le estás agregando luz que no estás midiendo. Pero es muy probable que vos para exponer en un ambiente oscuro, donde están bailando, qué sé yo, tengas que bajar la velocidad a 1/2. Entonces si bajas la velocidad 1/2, no hay manera de congelar a una persona si no es con un flash. ¿Se entiende? Por eso es que medir en esa instancia es imposible.
hay técnicas para sacar en un ambiente de ese tipo que consisten en bajar, como decir, levantar las ISO, bajar la velocidad a un nivel en donde vos sabes que te va a salir movido el retratado, pero ¿qué haces? Haces la foto, disparas el flash a primera cortinilla, entonces vos logras congelar a tu retratado, le tirás el flash así de derecho, ¿sí? Sin embargo, la máquina queda exponiendo y el ambiente te sale iluminado. ¿Se entiende? Pero si vos no le tirás el flash, tu retratado te va a salir movido seguro. ¿Me explico? Pero sí te entiendo lo que vos decís que, nada, por ejemplo, en un evento social, ¿qué método de medición usamos? Y yo te digo puntualmente, yo no mido. Yo agarro, tiro el flash, veo la foto, veo el ambiente, no, mira, el ambiente me salió oscuro, le bajo la velocidad. A ver, hago de vuelta, mira ali. Porque sé que lo que me dé la medición, no, lo mismo voy a tener que hacer 2 o 3 fotos para lograr la exposición. ¿Se entiende? Mucho tiempo de exposición, o sea, una velocidad baja. Continuamente, sí. Tal cual. Lo recomendable es, en una fiesta, hacemos un paréntesis con el curso de Photoshop, porque me gusta meter bocadillos así para salvar dudas. Hacemos un paréntesis con Photoshop. Vamos a esto que surgió ahora. Cuando hay poca luz, ¿cierto? Yo utilizo ya sea esta ponderada centro o puntual. Bien. Pero sin flash, ¿no? Ahora, uso con flash la Está bien. bastante bien. Por eso cada uno va a encontrar su método. En eventos sociales donde vos tenés claramente identificado 2 tipos de luz. La luz de las mesas, que hay luz, pobre pero hay luz, y la gente está relativamente quieta, y tener la luz de la pista, que hay poca luz y hay mucha luz de boliche. Entonces, básicamente lo que se hace es presetear o preconfigurar o pre-recordar o lo que sea 2 seteos de cámara. Uno para esa zona oscura y otro para esa zona un poquito más clara. En donde vos sabés que en la zona más clara no vas a tener que bajar tanto la velocidad, vas a estar trabajando a una distancia relativamente controlada, es decir, vos te podés poner medianamente siempre a 2 metros de la mesa. Entonces vos configuras tu flash, tu luz ambiente, con velocidad y con ISO, y diafragma, todo para que la foto te salga perfectamente expuesta en esa situación. Bueno, más o menos son estos valores. Listo, me voy a la pista. Bueno, sé que me va a cambiar por completo, pero posiblemente se mantenga a lo largo de la noche la luz de las mesas y se mantenga a lo largo de la noche la luz de la pista. Entonces hago esos 2 seteos. En la pista seguramente va a ser mucho menos velocidad. El flash en las mesas lo voy a tirar rebotado y en la pista lo voy a tirar derecho para que le pegue directamente al retratado. ¿Se entiende? Es un mundo aparte el tema de la fotografía social en ese caso. Y el tema automático. Sí, yo soy enemigo de los automáticos porque la máquina, ¿sabes qué hace? Cuando le falta luz, ¿qué hace? Y te levanto la ISO, te abrió diafragma y si no le da más, te va a bajar la velocidad y vos por ahí vas a estar en una situación en donde vas a disparar en automático y te vas a estar sacando una foto a 2 segundos de exposición para lograr la exposición, porque la máquina no sabe, te va a mostrar la manito roja ahí que titila que dice te va a salir movida, te va a salir movida. Según hay veces que no. No, por supuesto. Manual le pongo, qué sé yo, 160, 200 de posibilidad, ¿viste? En automático. No, en manual. Bueno, sí, está bien, en manual, sí. Pero bueno, es que totalmente, cada escena es un mundo. Cambia muchísimo. Cerramos paréntesis y volvemos a Photoshop. Porque es un curso aparte el tema de la iluminación en eventos sociales. Ponderar el centro, divide la escena en la misma cantidad de puntos que dividía la matricial, pero en lugar de darle la misma importancia a todos los puntos en la medición, le va a asignar mucho más importancia a los puntos que estén en el centro. ¿Se entiende? Entonces por ahí, si acá yo tengo una luz muy fuerte, como puede ser el sol de frente, ¿sí? Y yo pongo ponderar el centro, y no le va a dar tanta borilla a esta luz, sino que me va a medir más que nada acá. ¿Se
¿Se entiende? Ponderada al centro. ¿Para cuándo sirve? Y, por ejemplo, yo tengo un grupo de personas o una zona de la fotografía que me interesa y el resto no tanto. ¿Sí? Ojo, yo siempre quiero hacer esta salvedad porque por ahí para los que más conocen es obvio, pero para los que menos conocen no es tan obvio. Estamos hablando de medición, no estamos hablando de que yo si pongo ponderar al centro, la foto me va a salir perfecta porque puse ponderar al centro, y si pongo matricial me va a salir mal porque puse matricial. ¿Se entiende? Lo que va a hacer es medir, me va a dar información, pero la toma yo lo voy a tener que poner de determinada manera. Si acá yo tengo el sol y pongo matricial, la foto me va a salir relativamente oscurita toda. ¿Por qué? Porque va a estar teniendo en cuenta esa luz importante del sol. Si la pongo en ponderar al centro, y me va a salir un poquito mejor expuesta acá, pero acá se me va a quemar el sol. Porque me está midiendo el centro, me está teniendo en cuenta más lo del centro. Y ni hablar si yo pongo medición puntual. Que puntualmente yo le voy a decir, che, medime ahí el glaciar. El resto no me importa. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a exponer perfectamente el glaciar, pero seguramente como está midiendo que en el glaciar hay mucha luz, ¿qué va a hacer? Me va a decir, no, te sobra luz, bajale la luz, bajale la entrada de luz, le bajo, lo llevo al centro y hago la foto. Y el glaciar me va a salir perfecto, pero todo el resto de la foto oscura. ¿Se entiende? Eso es lo que hace los modos de medición de la luz. ¿Estamos hasta acá? ¿Segura? ¿Por allá? Nico, eras vos y Pablo vos, ¿verdad? Emilio y Pablo, perdón. Porque es la primera vez que los veo. Bien. Perfecto. Si yo les digo entonces... Sí, André. El puntal, gracias, André. Por ejemplo, para retratos. Por ejemplo, si yo tengo, imagínense de escena, en donde yo tenga un fondo negro, ¿sí? Y tengo una pelotita de ping-pong en el medio del fondo negro. Si yo hago una medición evaluativa o matricial, ¿cómo va a salir ese fondo negro? ¿Cómo va a salir la pelotita de ping-pong? Voy a tener una gran masa de color negro y un puntito blanco que prácticamente... Están golpeando, Francisco. Que prácticamente no va a interferir en la medición. ¿Se entiende? Entonces, va a medir, si yo saco con matricial estamos hablando, ¿no? Silvina, ¿cómo venís? Que no te veía ahí. Silvina eras vos, ¿no? No, Silvia. Karina, nada que ver, perdón. Silvina sos vos. Karina, ¿cómo venís? ¿Bien? ¿Segura? Imaginemos esa escena. Fondo negro y pelotillas de ping pong. Medición matricial. Sí, decime, Silvia. Sí. Imaginemos esa escena. Fondo negro, pelotillas de ping pong. O remera de carro. Toda negra y el loguito en blanco. Y bueno. Medición matricial. Divide, mide todos los puntos. Si me va a medir 64 puntos, por ejemplo, y me va a decir que 63 de los 64 puntos tienen 0. Y, hola Charles, y uno de los 64 puntos tiene blanco. Si me hace esa suma y ese promedio, me va a dar que prácticamente la foto es negra. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a decir, le falta luz. Y yo le voy a dar más entrada de luz. Y le voy a dar más entrada de luz hasta llevar el exposímetro 0. Y cuando hago la foto, la pelotita me salió totalmente quemada y el fondo me salió, ¿cómo? Gris. ¿Se entiende? Imagínense otra situación. Yo agarro, traigo mi cámara y la pongo acá al frente. Mido con matricial y llevo el exposímetro en 0. ¿Me siguen hasta acá? Cámara, trípode, pongo el exposímetro de la cámara en 0. ¿De qué color me va a salir la pared? Me sale gris 18%. ¿Por qué? Porque el 0 se va a dar cuando el promedio de todo me dé gris 18%. ¿Se entiende? Esta va a ser la segunda tarea para la clase que viene, así que ténganlo en cuenta. Ahora bien, yo agarro mi CPU, que es negro, pongo la cámara, digo el CPU, digo la pared porque son superficies uniformes, todo igual.
Pongo mi cámara acá y expongo, de manera tal que el posímetro me quede en cero. ¿De qué color va a salir ese pregunta? Gris. Es decir, yo voy a hacer una foto de una superficie blanca, y voy a poner el posímetro en cero, y voy a hacer una foto de una superficie negra, voy a poner el posímetro en cero, y las fotos van a ser exactamente iguales las dos. Yo no voy a saber reconocer, obviamente voy a reconocer por la textura, pero el color va a ser exactamente el mismo. ¿Se entiende? De esa manera es como más fácil de digerir cómo mide la cámara, que mide un gris 18% cuando está en cero. Entonces, otra de las tareas para la clase que viene va a ser hacer dos tomas de una superficie uniforme blanca y de una superficie uniforme negra. Cartulina blanca, cartulina negra. Cámara al frente, exponen en cero la blanca, exponen en cero la negra. Miran y el resultado deben ser dos fotos exactamente iguales. Dos fotos grises. ¿Se entiende? ¿Eugen? No me pongas cara entonces de susto. Cualquiera que le pongas te va a dar lo mismo porque estamos hablando de una superficie uniforme. ¿El foco me hablas? Bien, buen detalle. Cuando nosotros enfocamos con la cámara, si no tenemos un punto de contraste, le va a costar mucho enfocar. Entonces, dos opciones. O directamente desactivamos y no enfocamos, no importa que salga desenfocada, porque es a modo de prueba. O bien, ponemos el foco en manual y enfocamos manualmente, si queremos que salga enfocada. O le ponemos el dedo apoyado en la cartulina, enfocamos y sacamos el dedo. Pero no importa el foco. Pero está bueno el detalle que marca Walter, que cuando tenemos una superficie uniforme, la máquina no sabe enfocar, no tiene las herramientas para enfocar. Entonces recurrimos al foco manual. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora yo les digo, para la clase sí. Exacto. Exactamente. Exactamente. La medición te la va a hacer lo mismo. ¿Cómo? Siempre es gris 18%. Te marca 0 cuando es gris 18%. Bien. Y ya que Charles marcó acá esto, que me dice, no te va a permitir enfocar, pero te la va a medir lo mismo. ¿Dónde mide la cámara? Por ejemplo, yo pongo medición puntual. ¿Ese punto dónde está? ¿Está al centro o dónde está? Pero no se puede mover el punto de medición. No. Vos lo que medís es el punto de enfoque. Al punto de enfoque. Pero no al punto de medición de la luz. ¿Cómo? Bien. ¿Hay cámaras? Sí, décime vuelta. El cuadro, sí. El punto de enfoque acá. Sí. No te va a tomar la luz cuando el punto acá. Lo que acá. Perfecto. Bien. Hay cámaras, sobre todo ya las nuevas, en la medición, el punto de medición siguen al punto de enfoque, a pesar de que son dos cosas totalmente diferentes. La medición se hace puntual sobre el punto de enfoque. Y hay cámaras que no, que siempre está al centro. ¿Cómo saberlo? Volvemos al ejemplo de la pelotita de ping-pong. Medimos puntual la pelotita de ping-pong, con el foco ahí. Y después cambiamos el punto de enfoque y vemos si nos cambia la medición. Si nos cambia la medición es porque nuestra medición va siguiendo el punto de enfoque. Si no nos cambia es porque sigue siempre en el centro. ¿Se entiende? ¿Y por qué lo marco y es como perpicaz lo que digo? ¿Por qué te digo, Claudio, no es lo mismo? Porque en realidad, si vamos a la práctica, yo te puedo decir es lo mismo, porque va siguiendo el punto de enfoque. ¿Pero por qué lo marco? Hay mucha gente que confunde la medición de luz con las zonas de enfoque. Y no tiene nada que ver. Pero les aseguro que es un error que lo veo muy frecuentemente. Entonces hay que diferenciar bien lo que es un punto de enfoque de un punto de medición. Ahora yo les digo, bueno, ya dijimos, la tarea número 1 iba a ser averiguar el rango dinámico de la cámara. La tarea número 2, hacer estas dos tomas con el posímetro en cero sobre una superficie negra y una blanca, uniformes. Si yo les digo, tráiganme una foto derecheada, en la práctica, ¿cómo derechamos el histograma? Una opción es si tienen Sony y les gusta usar el Lay View.
está quemando, por eso va bajando el Zebra. Lo que se viene, yo lo cargo, pero lo que se viene es la tecnología de Sony. Sony tiene una tecnología para exposición y para enfocar. Porque es casi como un efecto que no es una realidad. Estamos hablando de medir sensor, por eso. Y una vez una Zebra, y yo lo voy regulando ahora en la cámara, que va como un Zebra, que no puedo estar firmado. Es como el aviso de altas luces que tiene cuando vos haces la toma, pero esto lo tiene en tiempo real. Claro, pero tengo que poner un Zebra, pongo la pantallita, Zebra, los poquitos. Claro. Un poco ahí bajando, no, está uno con un... Bueno, vos ya tenés la tarea hecha vos, porque no tenés que hacer nada. Ah, bueno. El mismo sistema, un paréntesis, el mismo sistema tienen ahora para enfocar la Sony. O sea, te muestra directamente, vos estás haciendo foco y te muestra las zonas que están enfocadas y las zonas que están desenfocadas. Es una locura, es una cosa muy muy zarpada la tecnología que está aplicando Sony. ¿Cómo? No te creas, no te creas, es lo mismo que una alta gama sí, una 850 Nikon está en $3.000 y una Z9 no sé cuánto estará, por ahí. Z9 le clave la A9. Ah, bien, es más cara entonces. Bueno, la R3 no se compara en cuanto a gama con la 850 y bueno, y están más o menos ahí. Solo que bueno, tenés que migrar tus lentes y todo. Son mirrorless. Es reflex la cosa. Yo tiene un espejo que es translúcido. Tiene espejo, pero deja pasando, levanta, igual que levanta, pero como trasluce, es una tecnología de un espejo translúcido. Sí, deja pasar. Podrás ver el sensor. Pero obviamente, el espejo tiene un espejo. Sí, totalmente. Y el objetivo es más cerca del sensor. Sí, es lo que se viene. La tecnología mirrorless, nos guste o no, yo cuando optimicen un poco el tema del rendimiento de la batería, me compro mirrorless, porque es lo que se viene. Hoy por hoy una 850 con un lente 85 para hacer retrato, tenés que ir al gimnasio para poder tenerlo un rato. Y las otras es como mucho más tranquilo. Bueno, volvemos a esto. Cerramos paréntesis. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta qué momento lo haces? Pero podrían ser 3 puntos. Entonces, ¿y cómo vas viendo? Está bien, pero ¿qué es lo que ves? Bien, pero es como un parámetro muy subjetivo, ¿no es cierto? Que vos vas a ver y yo te digo, no está quemado. No, sí está quemado. No, para mí no está quemado. No, che, para mí sí. ¿No es cierto? Entonces, la tercera tarea, nosotros lo que vamos a averiguar es en nuestra cámara cuánto podemos derechear sin quemar. ¿Sí? Vamos a averiguar la tolerancia de sobreexposición de la cámara. ¿A qué me refiero con esto? Y cómo hacerlo en la práctica. La tolerancia de sobreexposición, ¿qué es? Me marco el 0. Bien. ¿Cuánto yo más le puedo dar de luz sin que ese punto se me queme? ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, para hacer esto en la práctica, es identificar en la escena cuál es el punto más claro. Por ejemplo, yo les digo, esta escena, yo estoy mirando por ahí, tú, esa pared. ¿Cuál es el punto más claro? La pared. Supongamos que en el cuadro estén entrando los focos. Sí, pero en el cuadro me están entrando las lámparas también. En el cuadro me están entrando las lámparas. Claro, el punto más fuerte, más brillante sería la lámpara, puntualmente. ¿Y ese punto de la lámpara, me interesa o no me interesa conservarlo con detalle? Podría ser que sí, pero por lo general va a ser que no. Claro, yo podría, si quiero hasta capturar la leyenda que está inscripta en el vidrio.
Tendría que bajar mucho la entrada de luz para que baje hasta que veo yo eso. Pero ¿cómo me sale el resto de la foto? Negra. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me va a interesar el foco? Que se queme, que no sé. No, no me interesa. Paso al siguiente punto brillante. ¿Cuál sería? Como bien dijeron por ahí, el reflejo del foco en el cuadro. Y bueno, ahí sí ya me interesa conservar con detalle. Porque no quiero quemar una parte de la foto. ¿Se entiende? Entonces, ese punto brillante, que es el más brillante de la foto, lo voy a descartar. No me importa si se quema. Pero podría importarme y podría yo derecharlo a ese punto, pero no. Voy a elegir el siguiente punto más brillante y voy a medir puntualmente. Cuando digo medir puntualmente, quiere decir voy a cambiar mi cámara a medición puntual. Voy a apuntar ahí con el puntito de enfoque y voy a medir. ¿Sí? Lo voy a poner en 0. Quiere decir que ese puntito está en gris 18%. Hago la foto. Listo, me sale hermosa. Miro el histograma de la foto y seguramente voy a tener un histograma relativamente centrado. Ahora bien, le voy a dar un punto más de entrada de luz. ¿Cómo lo hago? O abro el diafragma un punto o bajo la velocidad a la mitad. Vuelvo a hacer la foto y miro el histograma. ¿Hay algo quemado? ¿No hay algo quemado? ¿Se entiende? Seguramente va a estar quemado el foquito. Entonces voy a tener que tener la capacidad de entender el histograma, de saber que quizás si levanto un poquito es el foquito y no lo otro que yo estaba midiendo. ¿Sí? Vuelvo a hacer la foto con un punto más de luz y me fijo el histograma. Ya se está yendo bastante para la derecha. ¿Sí? Puede que se haya quemado o puede que no. Si no se quemó, vuelvo a hacer otra toma y la miro. Si ya sí hay algo quemado, ¿qué hago? Me vuelvo un tercio. Vieron que la cámara, cada clic que yo hago en los diales, por lo general están seteados para que me dé un tercio de paso de luz. ¿Sí? Si yo hago 3 clics, por ejemplo, tengo velocidad 1/200 y quiero aumentar la velocidad, hago 3 clics y me la paso a 1/400. Hago 3 clics más y me la paso a 1/800. Es decir, cada 3 clics es un paso de luz. Ojo, eso es configurable y se puede cambiar. Que yo haga un clic y sea un paso, que haga un clic y sea medio paso, pero por lo general viene seteado a un tercio de paso. ¿Sí? Entonces, hago la primera foto con el exposímetro en 0, veo el histograma, seguramente no va a estar quemado, le doy un paso más de luz, ya lo llevé un poquito más allá, un pasito más de luz, seguramente va a estar más allá, y capaz que en el tercero ya se quemó. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo un clic. Es decir, estoy y hago la foto. Me fijo. Si está quemada, me vuelvo otro clic. Si no está quemada, quiere decir que ese es el punto máximo que yo puedo sobreexponer la foto para que no se queme. Lo vamos a repetir. Sí. ¿Cómo ven el programa que está quemado? Si llegó a la derecha. Si llegó a la derecha y levantó algo... ¿Cómo? No, si hay algo a la derecha... Mira. Ahora te muestro, Franz. En una toma que tenés 3 lámparas, sí. 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 Bien. Tenés, claro, vos tenés, si las 3 lámparas tienen el mismo nivel de luz, vas a ver, ¿cómo? Sí, te entendí. Bien, si las 3 luces tienen el mismo nivel de luz, vas a ver sobre las altas luces un solo pico, porque lo que te muestra el pico es la cantidad de píxeles que tienen ese mismo nivel de luz. Entonces vas a ver un solo pico. Les voy a mostrar una foto a propósito. Exactamente. Fíjate acá el histograma, Francisco. Te lo elegí a propósito. Está sobre la izquierda. Sin embargo, yo te puedo decir, este histograma está muy derecheado. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué dice el concepto de derechear? Sobreexponer la foto de manera tal de no quemar el punto más iluminado que vos quieras conservar con detalle. O sea, sobreponer lo que más puedas, pero sin quemar lo que vos querés conservar. Yo acá lo que quería hacer era derechear para el sol.
Fíjate que la foto está muy oscura, pero yo quería conservar detalles, el máximo detalle que pudiese en el sol. Entonces, si yo la derecheaba más, ya perdía mucho detalle. Es decir, ahí el histograma está al medio, ahí. Sin embargo, perdía un montón de información acá. Ahí la línea roja te indica lo que está quemado. Ahí esa parte roja me indica lo que está ya blanco absoluto. ¿Se entiende? Bien. Entonces este histograma está a la izquierda, pero yo te puedo decir este histograma está derecheado de acuerdo a lo que yo estaba buscando en ese momento. ¿Se entiende? No puedo saber con el imperio de máquina. Lo podés ver en el histograma. Vos cuando... ¿Que no traen el histograma? Puede ser que haya alguna, puede ser que haya. La 3100 sí trae, para ver el histograma, sí. ¿Sabés cómo configurar la visualización? Me parece que sí la trae. Capaz que estoy... ¿Alguien tiene una 3100 o tuvo? Que nos pueda aportar. No. Después que hace las tomas. ¿Qué pasa? Podés poner, casi todas las máquinas tienen la posibilidad de disparar en Lay View, que se llama, que es, en lugar de mirar por el visor, mirar la pantalla. Y ese mirar por la pantalla también podemos configurar que se ve el histograma en vivo. Entonces, otra opción también es ir mirando en vivo el histograma. Yo nunca recomiendo eso porque vos te fuiste a hacer una salida fotográfica y te fulminó la batería en 20 tomas, ¿sí? Entonces, por lo general, nada, lo revisan después, pero sí, también es una opción verlo de esa forma. Y pasa que el ojo es más subjetivo, en cambio el histograma no te va a mentir. Yo acá sé, por ejemplo, que esa rayita de ahí me está indicando, si yo no tuviese la alerta está prendido, bueno, si yo veo aquí digo está quemado, pero podría estar en la duda, ¿viste? Entonces yo viendo esa rayita ya sé que hay una parte que está quemada. Ni hablar, como te decía, si más allá de que lo veo en la toma, ya ahí cuando veo esto que levanta así ya veo que hay mucha parte de la foto quemada. Si yo les muestro una foto que yo la quemé en su totalidad, toda quemada, toda blanca la foto, ¿cómo les parece que va a ser la forma del histograma? Bien, ¿y cómo va a ser? ¿Una montañita? ¿Qué forma de que va a tener? Vamos a pensar esto y simplemente para responder a la pregunta y ya lo cerramos a esto al tema. Si yo les digo que acá me representan los niveles de luz. 0, 1, 2, 3, 255. Y le digo que toda la foto tiene 255. ¿Cómo va a ser el histograma? Va a ser totalmente en 0 y en el 255 una línea sola que sube. ¿Se entiende? Bueno, acá no le voy a poder llevar nunca a 255 a toda la foto, por eso no lo van a poder ver. Pero créanme, si no, hagan la prueba. Dejen la cámara en 3-4 segundos de exposición, frente a la pared, con el diafragma abierto en un lugar de luz y se les va a prender fuego el sensor y van a ver que está ahí a la derecha. Bien, el histograma es una representación de niveles de luz en la foto, ¿sí? La parte blanca de ese histograma me representaba la luz y los colores me representan cada canal por separado, el nivel de luz que tiene cada canal, el rojo, el azul y el verde. Bien. Entonces, si yo le digo, averigüen cuál es la constante de sobreexposición de su cámara, ¿sabrían cómo hacerlo o no? Pero si lo acabo de decir, ¿cómo que no? Claro, ¿qué voy a hacer? Agarro, por ejemplo, para averiguar la constante de sobreexposición, vamos a una superficie blanca, a la pared. Dijimos que si la pongo en 0, ¿qué color me sale? Gris. Entonces le voy a poner en 1, el exposímetro en 1. Le voy a hacer, me va a salir un gris más clarito. Le voy a poner en 2 y ya me va a salir un gris casi blanco. Le voy a poner en 3 y posiblemente me salga blanco o posiblemente no. Y capaz que me cueste verlo. Entonces, ¿qué hago? Recurro al histograma. Si el histograma está a la derecha,
quiere decir que se quemó, vuelvo un puntito. ¿Se entiende? Si sigue quemado, vuelvo otro puntito. Si no está quemado, quiere decir que esa es la constante. Para ahorrarles trabajo, y soy como esas señas, viste, buenas que le hacen la tarea, normalmente uno puede identificar el punto más brillante, sobreexponer 2 puntos y no va a tener ningún problema. ¿Sí? Es interesante que lo hagan al ejercicio un poco para ustedes empaparse de cómo funciona y entender el por qué. Pero normalmente lo hacen de esa forma y no hay ningún problema. No sé por qué cerré acá. Todo esto que vimos yo se los voy a dar. Está escrito. Les cuento cómo hacerlo, que es más que nada lo que hablamos. Y cómo derechar el histograma. Bueno, acá les pongo un ejemplo práctico. Yo identifico el punto más brillante y acá está brillante, pero este es como el punto que más brilla y que yo quisiese mantener. Entonces, ¿qué hago? Pongo medición puntual y ese punto lo sobreexpongo 2 puntos y hago la foto. ¿Sí? Y ahí voy a estar derechando el histograma. Esto es lo que sale en los libros, esto es lo que mis maestros, que uno de ellos está allá afuera, me han enseñado y hemos podido llevar a la práctica en todos estos años. Pero bueno, con todo esto de que uno por ahí, yo soy muy curioso y me pongo 1000 pruebas y experimento, etcétera, me he encontrado, por eso ahora no me maten, porque todo esto tiene validez todo esto que vimos, pero me he encontrado en algún tipo de fotos puntualmente que a mí me gusta mucho trabajar clave baja, muy poca luz en las fotos y algo puntual, iluminado, etc. Me encuentro que si yo derecheaba el histograma sin quemar nada, hacer un derecheo perfecto como tiene que ser, y hacía la foto, por un lado la foto derecha y por otro lado hacía la foto más que nada como yo la quería, ¿sí? Y posiblemente tenga que ver con que la calidad de los sensores cada vez es mejor, llegaba mucho más rápido el resultado sin derechar el histograma. O sea, haciendo la foto más o menos como vos decías, Claudio, con exposición correcta y trabajando live. ¿Sí? Entonces, esto es para que lo conozcan, para que lo apliquen, para que lo prueben, para que se empapen con esto, pero sepan que en la práctica, si uno no lo hace, no lo sigue al pie de la letra, ¿sí? Y uno no va a hacer una edición súper extrema, sino que va a manejarse dentro de los parámetros que medianamente puede llegar a lograr en la toma, no es 100% necesario, ¿sí? Pero sepan que si en algún momento requieren de todo el potencial de ese archivo, es muy recomendable hacerlo de esta forma. ¿Se entiende? Entonces, no es que todo esto que vimos no sirve, sino que es para que conozcan esa teoría, la prueben, la apliquen, traten de lograr ese histograma derechado. Eso lo incorporan. Yo cuando voy a hacer una foto de paisaje, o cuando hago cualquier foto, yo ya sé cómo, o sea, ni siquiera miro el histograma, el exposímetro, nada. Hago la foto, la veo, y ya la sé que la estoy sacando con el exposímetro allá a la derecha, y posiblemente la queme, pero prefiero quemarla, 2 tomas quemar, y volverme y hacerla al límite, es decir, porque en paisaje, con el tipo de trabajo que yo le doy, me gusta estirarlo al máximo, me gusta que quede bien derechado para tener mucha información. Eso es algo que van a incorporar y después les va a salir pero como nada. Lleva su práctica, ¿sí? Como todo. La fotografía se aprende haciendo y Photoshop se aprende editando. A mí me gusta mucho poner los ejemplos del nadador que se aprendió todos los estilos de natación, leyendo el libro de natación y crawl y de espalda y sabe todo, y cuando se tira la pileta se ahoga. La única forma que aprendan esto, o sea que toda esta información que veamos se transforme en conocimiento, es haciéndolo, equivocándose, toqueteando. Van a ver que van a tocar algo y les va a desaparecer un panel en Photoshop, van a decir, van a tener que formatear la cámara, la máquina para que les vuelva a aparecer relleno. Es solamente saber dónde está. ¿Hasta acá alguna duda de todo esto que vimos? ¿No? ¿Por allá? ¿Karina? ¿André? Bueno, toda esta es la parte tediosa, fea, aburrida, y la parte donde dice no voy a entender nunca Photoshop, si esto es así no me quiero imaginar lo que viene. Bueno, todo lo contrario, ya pasó lo difícil. Esto no sé qué es, a ver. Efectivamente todo lo contrario. Bien.
Vamos a la parte linda. Ah, perdón, sí. Debería haberlo... No, está bien. DOF es mi escuela de fotografía, que actualmente está huérfana de sede. Photoshop. Todo esto que vimos, ya está. Respiren ahora, relájense un poco. Euge, aflójate. Ya está. No, porque de verdad que todo esto que vimos es como para el que le gusta la teoría y el técnico, el que es obsesivo, etcétera, le interesa mucho. Y el que por ahí está medio, no lo puede pasar, ¿viste? Como cuando te empezaron a enseñar integrales y derivadas en análisis matemático 2 y o te encantó o lo odiaste. ¿Usted? ¿Está en el primer grupo o el segundo? Bueno. Vamos a Photoshop. Ahora viene la parte divertida, les cuento algo. Cuando terminemos la primera clase del curso, que es hoy, ustedes ya van a haber aprendido el 90% de Photoshop. Y ustedes van a decir, ¿para qué pagamos por todo si en la primera clase ya aprendemos? En realidad van a aprender todo el fundamento y con esta parte, entendiendo esto, van a ver cómo todo lo demás, porque muchos de acá, no sé, levántenme la mano si no, pero muchos de acá seguramente hemos visto tutoriales en YouTube, hemos aprendido a hacer ediciones mirando y siguiendo, pausando y poniendo y qué sé yo, pero ahora si uno le dice, no, está bien, pero haceme vos el tutorial de cómo y vos decís, no, si yo estaba siguiendo esto, así, y no tenemos idea de lo que estamos haciendo, ni por qué lo hacemos, ni nada. Lo que vamos a aprender con esto es justamente eso, a que ustedes puedan tener su propio tutorial, de decir, bueno, quiero hacer esto, no lo quiero hacer de memoria, a ver, razonemos. Si yo quiero hacer esto, bueno, toco acá, y tengo también esta opción de tocar acá o modificar acá para poder hacer. ¿Me explico? La idea es que aprendan Photoshop y no que aprendan de memoria una formulita. Photoshop se basa en 3 pilares fundamentales. Yo les voy a enseñar un proceso no destructivo. Un proceso no destructivo se trata de poder hacerle lo que yo quiera a la foto y en cualquier momento poder volver atrás todas esas modificaciones, parte de ellas, algunas, las de antes, las de después, etc. Y siempre poder manipular en todo momento la fotografía de cualquier forma y si me di cuenta que no me gusta nada, poder volver al punto inicial, pero sin perder todo lo que hice. ¿Me explico? Esa es la idea del proceso no destructivo. Van a ver que se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Es como el camino largo para aprender Photoshop, pero es el bueno, porque si ustedes aprenden por el camino corto, después hicieron 20 modificaciones y se dieron cuenta que en la primera le erraron a algo y tienen que deshacer todas para volver a la primera y volver a hacer todo de vuelta, van a decir, ¿cómo no me enseñaron esto? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles pueden ser, para los que ya han estado toqueteando algo, los 3 pilares fundamentales de Photoshop? Control J. Capas. Capas. Ya vamos a hablar de todo. No notes nada. No. El otro, máscaras de capa. Y el más importante de todo. No. Si yo digo que Photoshop es una herramienta que me permite trabajar en forma minuciosa en un área determinada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar, yo tengo que seleccionar determinada área para decirle voy a trabajar ahí. ¿Sí? Entonces Photoshop se basa en hacer una selección, los 3 pilares, ¿no? Las capas y las máscaras de capa. Y ahora vamos a ver cada una de las cosas de qué se trata. Entendiendo cómo funcionan estos 3 pilares, se entiende Photoshop a la perfección. Bien. Selección, capa y máscara de capa. Francisco, abre un poquito de agua ahí en la... De la canilla, no importa. Si sos tan amable, te mueres todo. Dale, mil gracias. Porque ya me quedo sin voz. La selección. Básicamente una herramienta que nos permite elegir, separar y o aislar la zona de la fotografía en la que queremos trabajar. Y se la reconoce con una línea continua de puntos. Este es Photoshop, después vamos a ver el espacio de trabajo, todo, pero simplemente se los abro acá para que vean que esto de acá me está indicando que esta zona o esta palabra que dice selección está seleccionada. ¿Sí? Las puedo apagar todas. Si no tienen problema, apago todas.
Pero no se duerma. Y apago todo, vale. Ahora sí, volvamos al inicio. Bien. Bien, perfecto. Esta línea continua de puntos me está indicando que de alguna manera yo le dije a Photoshop, che, acá en esta zona es donde yo quiero trabajar. ¿Sí? Eso es lo que después vamos a ver. No hay problema. Claro. ¿Se entiende entonces lo que es la selección? Es una herramienta que nos permite decirle a Photoshop sobre qué zona quiero trabajar yo y sobre qué zona no quiero trabajar. Lo que no está seleccionado está totalmente, entre comillas, enmascarado. El término enmascarado se usa mucho en fotografía analógica cuando nosotros no queremos que la luz interfiera o nos modifique alguna parte de la fotografía. Muchas gracias, Francisco. ¿Se puede prender esa? No tengo idea. Sí, es todo junta. Dale, Carlito, nos hace falta un electricista de una. Creo que no se puede, que se prenden todas la cadena térmica. ¿Y recién estaba prendida o no? No hay problema, Carlos. Queremos que te sientas cómodo. Pero, ¿y dónde estará la llave? No tengo idea. Ojo, pero acá no me apagues la... Ah, no, pero esto lo apagás desde la térmica, creo. Ahí está. ¿Listo? Tus pedidos son órdenes, Carlos. Bien, entonces, la selección es una herramienta que tiene Photoshop que me permite decirle qué parte de la foto voy a trabajar. Lo que yo selecciono va a estar activo, es decir, yo voy a poder trabajar sobre eso, y la parte que me quedó fuera de la selección, por más que haga lo que haga, no la voy a poder tocar. ¿Sí? Ese es el objetivo de la selección. Después tenemos la capa. Y acá me encanta porque nos reímos mucho. Yo puedo seleccionar lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Sí. Muchos pedacitos. Sí. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una capa? ¿Qué me responderían? Algo que cubre. Es lo que se ve. Algo que cubre, lo que se ve. ¿Qué más? Transparencia. Walter, ¿qué es para vos una capa? Ni idea. André. ¿Cómo? Lo que se ve. Allá, Hernán, Pablo, Emilio. Hermes. Es muy gracioso este momento de cosas. Es algo que es una... Alguien dijo algo de trabajo. ¿Que vos, Carlos, dijiste? Vamos por parte y lo quiero detrás. Yo, si no tengo ninguna foto, digamos, está muy largo de todo, porque yo no tengo que hacer todo lo que es seguridad y bien, ¿qué pasa? Lo hago poco. Después se quería hablar de eso. Después que nos pongo una foto, ya tengo una máscara. ¿Te puedo preguntar, te puedo decir algo? Si vos me tuvieras que decir, ¿qué es para vos una capa? En Photoshop, ¿qué es para vos? Muy bien, es la única definición acertada de todas las que dijeron. No, en realidad todas son acertadas, pero en realidad una capa es un plano de trabajo. ¿Sí? Una capa me permite a mí trabajar de manera independiente en un plano de trabajo diferente a, por ejemplo, la capa original, que es otra capa.
este es otro espacio de trabajo. Imaginemos tener un plano de trabajo que es una foto determinada. No tengo acá el ejemplo, pero imaginemos, ya que somos fotógrafos, imaginemos un paisaje en donde yo tengo un cielo hermoso todo celeste, sin una sola nube. Y esa es mi capa, mi espacio de trabajo. Y yo quisiera que ese cielo hermoso tuviese nubes. Entonces puedo agregar otro espacio de trabajo, es decir, otra capa que contenga solo nubes. Y capaz que puedo agregar otro espacio de trabajo que tenga pajaritos. Y capaz que puedo agregar otro espacio de trabajo que tenga un hombre. Y son todos espacios de trabajo diferentes, donde yo voy a poder acceder de manera independiente y recortar, borrar, modificar opacidad, etcétera, 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 en cada uno de esos planos de trabajo, pero de manera totalmente independiente uno de otro. ¿Se entiende? Se pueden tener infinidad de capas hasta que el procesador te lo permita. ¿Sí? Esta foto tiene un montón de capas. Ahora vamos a ver de manera muy didáctica para que se entienda cómo es esto de las capas. Pero me interesa que se entienda qué es una capa. Es un plano de trabajo al cual yo tengo acceso de manera totalmente independiente y puedo hacerle lo que quiera. ¿Sí? Pintar, recortar, borrar, cambiar la opacidad, distorsionarlo, lo que quiera. ¿Sí? Y dentro de las capas hay un subgrupo que son capas de ajuste. Que así como yo agarro y pongo una capa con nubes, una capa con pajaritos, una capa con una persona, puedo poner una capa arriba de todas esas que sea, por ejemplo, una capa de blanco y negro. Entonces lo que va a hacer esa capa es, hagamos de cuenta que yo pongo una filmina o un filtro, ¿sí? Que me va a mostrar todo lo que está atrás de esa capa, me lo va a mostrar en blanco y negro. Por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Y esa capa de blanco y negro yo puedo tal vez bajar la opacidad. Entonces me va a mostrar todo casi en blanco y negro. En realidad lo que está haciendo es mostrándomelo a través de ese filtro blanco y negro, pero me está dejando ver un poquito de color porque le bajé opacidad, no es 100% opaca. O puedo a esa capa blanco y negro cortarlo al medio y borrar una parte. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar la mitad de la foto a color y la mitad de la foto en blanco y negro. ¿Se entiende? Y así, con un montón de ajustes más. ¿Se entiende esto que digo o no? ¿Se acuerdan que está de moda ¿cómo se llamaba? El color selectivo, que estaba la modelo en blanco y negro y con los ojos celestes o con la rosa roja. Bueno, no es ni más claro, o los labios rojos, que es horrible, pero bueno. Pero antes se usaba. Bueno, era una capa de ajuste de blanco y negro que le borraban la parte de la rosa o la parte de la boca. Entonces dejaba ver lo que estaba atrás, que era la foto en color. ¿Me explico? Bien. Entonces, son espacios de trabajo. Hay capas que tienen información, es decir, un mapa de bits o fotos, y hay capas que son de ajuste, que no tienen mapa de bits, sino que... Bien. Entonces las capas... Claro, exactamente. Sí, porque es un plano de trabajo al cual vos tenés acceso en forma independiente. Las capas son planos de trabajo a los que tenemos acceso en forma individual, pudiendo luego ser combinados, superpuestos, recortados, para componer determinada fotografía. Dentro del grupo de las capas existe un subgrupo que son las capas de ajuste, que de manera similar a las capas son planos de trabajo, pero son específicamente para realizar ajustes por sobre otra capa existente, con el fin de no alterar la capa original. A este proceso se lo conoce como no destructivo, básicamente porque el ajuste no destruye a la capa original, sino que trabaja de manera independiente de eso. Acuérdense que yo todo esto se lo paso, aparte de que va a quedar grabado, yo les paso el PowerPoint. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguien tiene una duda de qué es una capa? No importa cómo se hace, no importa lo difícil que después sea hacerla, no el concepto, ¿se entiende? Por allá, Cari, Silvina, Milagro, ¿sí? Bueno, Euge.
Esto se le fue la profesión. Claro. Control J, ¿no? Para una nueva capa. No. Control J lo que hace es duplicar la capa que tengas seleccionada. Bien. Es que es lo que tenés que hacer. Está bien. También hago eso. Bien. Un área de trabajo, un plano de trabajo, ¿sí? Bien. Ahora sí la vamos a complicar. ¿Qué es para ustedes una máscara de capa? ¿Cómo? Bueno, esto sí se los voy a decir yo porque es como más difícil de relacionar. Pero una máscara de capa es una herramienta, pero súper, yo creo una de las más importantes que tiene Photoshop, que me permite, de alguna manera, ya vamos a ver cómo, mostrar o también ocultar una capa. Siempre una máscara de capa está relacionada con una capa, ¿sí? Entonces yo de determinada manera puedo tener, por ejemplo, la capa de los pajaritos, la capa de las nubes, la capa del paisaje. Pero a lo mejor tengo una capa que tiene el paisaje y tengo otra capa que tiene otro paisaje y los pajaritos. Y a mí me gustan los pajaritos de esta foto, pero el paisaje de esta. Entonces a través de una máscara de capa, yo puedo decirle que me oculte en esta capa todo menos los pajaritos. ¿Se entiende? Ojo, no estoy diciendo que me borre, estoy diciendo que me oculte. Nosotros en Photoshop, nosotros en este curso no vamos a borrar, no vamos a usar la palabra borrar nunca. Lo que vamos a hacer va a ser ocultar. ¿Por qué? Porque si yo borro y después me doy cuenta que le borré un ala al pajarito, tengo que volver todo atrás para recuperar el pajarito. En cambio, si yo oculto un ala del pajarito, puedo después mostrarla, ¿sí? Sin volver todo atrás. El proceso no destructivo. ¿Sí? Bien, la máscara de capa. La máscara de capa es una herramienta muy importante de Photoshop y tiene la particularidad de hacer visible o invisible a la capa con la cual se asocia. Una máscara de capa siempre va relacionada a una capa, ya sea de mapa de bits o de ajustes. ¿Sí? Yo recién les puse el ejemplo de color selectivo. Imaginemos que esa capa de ajuste de blanco y negro le asociamos una máscara de capa y le decimos, che, en los ojitos del modelo no quiero que apliques de tu efecto. Así le decimos. Si no tenés confianza le puedes decir, discúlpeme, usted puede. ¿Se entiende cuál es el concepto? Bien. La máscara de capa lo que hace es permitirme ver o no ver la capa que tiene asociada, o parte de ella. ¿Sí? ¿Se entiende? De alguna manera yo se lo voy a decir. Ya vamos a ver cómo. ¿Hasta acá vamos bien? Hasta acá vamos 75% del curso. Cuando ustedes abren Photoshop, se van a encontrar con todo esto. Con la foto no, va a estar en blanco todo, pero bueno. Este espacio de acá es el espacio de trabajo que ustedes van a tener y es donde se va a mostrar la superposición de todas las capas que hayan hecho. Como al principio no van a tener capas, no van a ver nada, ¿sí? Pero acá van a ir viendo un preview de todo lo que ustedes están haciendo. Simplemente me alcanza en este momento porque sepan que acá van a estar trabajando. Este va a ser el espacio donde ustedes van a meter mano. Este espacio de acá es el panel de capas. Y acá ya, como podemos llegar a intuir, estas fotitos que están acá a la izquierda son capas. A la izquierda de... sí, a la derecha de la pantalla, a la izquierda en este grupo que estoy mostrando. Entonces, estas son capas. Fíjense que hay fotitos o miniaturas o pedazos de imagen y hay simbolitos también. ¿Ven? Los que son fotitos o una miniatura, etcétera, son capas de mapa de bits. Es decir, son fotos que yo estoy poniendo ahí como capas. Y las que tienen simbolitos son capas de ajuste. ¿Sí? Blanco y negro, brillo, contraste, lo que sea. Muchas gracias, Francisco. ¿Se entiende? Se ve. Bien. Y a la derecha de este panel de capas tenemos las máscaras de capa. ¿Qué particularidad le encuentran las máscaras de capa?
Muy rápido así. Muy rápido. Claros o oscuros. Exactamente. Las máscaras de capas son blanco y negro. ¿Sí? Entonces ya más o menos podemos llegar a intuir que de alguna manera yo le digo qué ver y de alguna otra manera le digo qué ocultar. Con un blanco, con un negro. Ya vamos a ver cómo. Capas, máscaras de capas, posición y visualización. A partir de ahora, todo lo que vimos es como para entender más o menos el concepto este de capa, máscara de capa y selección. Ahora vamos a ver cuando nosotros abramos Photoshop, como ya sabemos más o menos dónde está el espacio de trabajo, vamos a ver cómo interpreta Photoshop todo esto, para nosotros también entenderlo. Fíjense, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? Una capa. Esto es una capa. ¿Cómo se llama la capa? ¿Ninguno lee? Fondo. Muy bien, Walter. No, así no se ve nada. Capa fondo. ¿Sí? Fíjense, esta capa tiene determinadas propiedades. Por ejemplo, tiene una opacidad del 100%. ¿Sí? Acá vemos un ojito. Ese ojito está abierto. Esto me está indicando que esta capa está activa. Photoshop lo que hace es leer las capas de acá, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Si yo tuviese algo abajo de esta capa, no lo vería. ¿Por qué no lo vería? Porque esta capa es 100% opaca. No me deja ver hacia atrás de ella. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo que acá veo lo que está en el panel de capas, o esta es la superposición de todas las capas, hagamos de cuenta que yo saqué una foto de una cartulina fucsia. Y tengo acá la foto. ¿Photoshop qué hace? A ver, voy a ver qué puso Pablo en Photoshop. Me muestra y ve, ah, mira, puso una foto de una cartulina fucsia. ¿Está activa la capa? Sí. ¿Es opaca? Sí. Entonces se la muestro acá. ¿Hasta acá estamos? Bien. ¿Qué hice ahora? Una nueva capa. Agarré una cartulina verde y le saqué una foto. Y la puse arriba de esta. Entonces, ¿qué particularidad tiene esta capa? ¿Está como activa o desactiva? Está activa. ¿Cómo se llama? Capa 1. ¿Vieron que sí se lee? ¿Cómo es la opacidad? 100%. Entonces, ¿qué hace Photoshop? Ah, voy a ver entonces qué puso Pablo ahora. Vengo de acá para allá. Ah, no está mal la capa fucsia. Ahora veo una capa verde. A ver, está activa y tiene opacidad del 100%. Ah, entonces le voy a mostrar la capa verde. No le muestro la capa fucsia. ¿Se entiende? Las capas son planos de trabajo. En una foto yo puedo tener muchas capas. O puedo tener diferentes fotos en diferentes capas. En este caso son planos de trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no veo la capa fucsia? No la reemplazó. Está arriba de esa. Yo tengo, mira, en esta capa tengo el celular. Y ahora le pongo esta capa arriba. ¿Ves el celular? No, pero el celular está. Solo que esta capa no te deja verla. ¿Se entiende? Porque es 100% opaca. Si bajas la opacidad de la capa 1, por ejemplo, se empieza a ver la capa de abajo. ¿Por qué? Porque me está permitiendo ver a través de la capa. Exactamente, tal cual. Fíjense qué diferencia hay más allá del nombre y de la posición que pueden ver acá entre la capa fondo y la capa 1. El candado, por ejemplo, ¿y qué más? La selección. Fíjense, la capa fondo tiene un candadito, no le vamos a dar bolilla. El candadito es simplemente para que no la podamos alterar. ¿Sí? Como es la capa inicial, tiene esa pseudo protección para que... Pero simplemente haciendo un clic en el candadito desaparece. La diferencia que yo quería que vieran es esta. Fíjense que alrededor de la capa 1 hay como un recuadrito y acá hay como un gris diferente a este. Eso me está indicando que yo tengo seleccionada la capa 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que básicamente la capa que está activa para yo poder trabajar es la capa 1. Si yo hago esto, la capa activa para poder trabajar va a ser la capa fondo. ¿Y por qué me muestra la capa verde entonces? Porque está activa, porque está arriba y porque tiene la opacidad del 100%. ¿Se entiende?
Entonces, ¿qué hace Photoshop? Viene de acá para acá, está la capa verde, activa 100%, pero está seleccionada la capa fondo, no importa, porque yo tengo que mostrar esta y me muestra esta. Ahora bien, si yo agarro un pincel y me pongo a rayar acá, con rojo así, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? No se lo ve. No se va a ver. ¿Por qué no se va a ver? Está tapada por la capa verde, pero ¿voy a estar pintando o no? ¿Y dónde voy a estar pintando? En la capa fucsia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es la que tengo seleccionada. Por más que yo no lo esté viendo, yo agarro el pincel y empiezo a rayar y digo, pucha, no anda Photoshop, me enseñaron para la mía. Y en realidad es que estoy pintando todo sobre la capa fondo. ¿Se entiende? Bien. En realidad no es como la traigo, es ¿dónde quiero pintar yo? ¿En la capa verde o en la capa fucsia? Si yo quiero pintar en la verde, voy a seleccionar la verde. Y pinto, y ahí sí lo voy a ver. Ahora, si quiero pintar en la fucsia, está seleccionada la fucsia, lo que puedo hacer para verlo es cliquear en el ojito para desactivar la verde y ver la fucsia. Solamente, ¿se entiende? Muchas veces, o sea, lo importante no es no equivocar. En Photoshop nos vamos a equivocar todo el tiempo. Lo importante es que cuando pase algo de esto, es decir, que yo agarro un pincel, veo el pincel, está con opacidad del 100%, y estoy pintando y no me pinta, no es que algo ande mal, es que yo no estoy haciendo algo bien. Entonces, lo importante es fijarse qué estoy haciendo mal. Por ejemplo, y claro, estoy mirando la capa verde, pero en realidad estoy pintando sobre la fucsia. O tal vez el pincel tiene opacidad del 0%. O tal vez tengo un área seleccionada que no me estoy dando cuenta y estoy pintando por fuera del área seleccionada. Hay muchas cosas que después vamos a ir viendo que vamos a poder hacer como un checklist para revisar en qué nos podemos estar equivocando. ¿La capa es una parte de la foto o puede ser todo? La capa es un plano de trabajo que conjuntamente con todas las otras capas forman la imagen resultante. ¿Sí? Sí, ahora esto es simplemente una presentación donde yo muestro el proceso, pero para que vos lo sepas y que lo vamos a ver después es haciendo clic solamente sobre la capa. Bien, fíjate ahora entonces, un poco lo que hablábamos recién. ¿Qué pasó acá? Si está la capa verde arriba, ¿por qué no me la muestra? Porque hemos desactivado. ¿Sí? Entonces Photoshop, ¿qué hace? Capa verde, opacidad 100%, listo, la tengo que mostrar. No, porque está desactivado, muestro lo que está abajo. ¿Qué está abajo? La capa fondo. ¿Se entiende? Bien. ¿Y ahora qué cambió? La verde sigue estando desactivada, mira. Está seleccionada la verde, pero que esté seleccionado no me importa porque está desactivada. No voy a poder hacer nada sobre la capa. Y tampoco me la va a mostrar. ¿Se entiende? Walter, ¿cómo venís? ¿Bien? ¿Hermi? No. ¿En qué estamos ahí? Por allá, Emilio. Bien, Hernán. Pablo. Bien. Por favor, deténgame, André. Bien. Es como más relajada esta parte que la anterior, ¿no? ¿Qué pasó acá? En realidad no es una nueva capa, fíjate. Tengo la verde desactivada y tengo la capa fondo desactivada. Entonces, ¿qué hace Photoshop? A ver, capa verde, opacidad 100%. No, pero está desactivada, voy a mostrar la capa fucsia. No, pero la capa fucsia está desactivada. ¿Qué muestro? No tengo nada abajo. Transparencia. Este cuadrillé gris y blanco en Photoshop significa transparencia. ¿Sí? Solo que para que no se confunda con el blanco, no me lo pone blanco, sino que me lo pone con un cuadrille. Para que yo sepa que ahí no hay blanco, sino que es transparente. ¿Se entiende? Esto es transparencia. Transparencia. Sí, que no hay nada, serio. ¿Estamos, Francisco? ¿Vos cómo venís? ¿Bien? Vamos. Bien. ¿Qué cambia acá? Que en lugar de seleccionar la capa 1, seleccioné la capa fondo. Pero no me importa porque ninguna de las dos está activada. Entonces es exactamente lo mismo que seleccione cualquiera de las dos. Fíjense ahora. Volví a activar las dos capas. ¿Y qué agregué? Una máscara de capa. Fíjate, Hermes, acá. Agregué una máscara de capa.
¿Cómo la agrego? Lo vamos a ver después, pero ahora ya que lo preguntas es apretando este botoncito de acá, que es como una banderita de Japón. Acá. ¿Lo ven? Bien. Entonces, con la capa seleccionada, aprieto acá y automáticamente me agrega una máscara de capa. ¿En qué varía esto? La máscara de capa, ¿cómo está? Blanca. Si está blanca, le está diciendo a la máscara, a la capa que tiene asociada, que se va a ver en su totalidad. O sea, es decir, que es lo mismo que si no estuviera. Porque me está mostrando absolutamente todo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace Photoshop? Lee de arriba hacia abajo. Capa verde, activa 100%. Ah, pero tiene máscara asociada. Pero está blanca, entonces sí, la muestro. ¿Veo para abajo? No, no veo para abajo porque esta me impide mirar para abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si a esta máscara de capa yo le dibujo o le pinto alguna zona en color negro? Bien. Yo agarro esta máscara de capa y le pinto un lunar negro al medio. ¿Qué hace Photoshop? Vengo, mira, capa verde, activa 100%, con máscara de capa blanca, pero al medio está pintada de negro. Entonces, a esta capa yo no la tengo que mostrar en esta zona. Y si no la muestro, ¿qué veo? Lo que está abajo. ¿Se entiende? Es decir, esto no es un círculo fucsia sobre un cuadrado verde, sino que es un hueco en el cuadrado verde que me permite ver hacia abajo y abajo tengo la capa fucsia. ¿Se entiende eso? ¿Euge? ¿Sí? Bien. Exactamente. Lo hacemos sobre la máscara de capa, pero no acá en chiquitito. Yo como tengo acá, fíjense, está seleccionada la máscara de capa, lo que yo haga acá lo voy a hacer sobre la máscara de capa. ¿Se entiende? Y Dios me perdone esto que voy a decir, pero hagamos de cuenta que hemos borrado una parte de la capa 1. No la hemos borrado, la hemos ocultado. Dijimos que no íbamos a hablar de borrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ocultar. Hemos ocultado una parte de la capa verde. Ocultado. Oculté, escondí, tapé. Ya. La máscara de capa, al yo pintarla de negro acá, lo que hago es ocultar de la capa que tiene asociada esa misma parte. Entonces, hace cuenta, esta es la capa 1, verde, pero yo tiene dibujado un círculo grande acá en la máscara de capa, entonces me oculta de la capa verde esa parte. Si me oculta es lo mismo que yo le hiciera un hueco acá, por ende me deja ver lo que está abajo. Y ahora lo vas a entender mejor, mira. ¿Viste que no había un círculo fucsia? Sino que estaba dejándome ver hacia abajo, y abajo estaba la capa fucsia activa, que ahora está desactiva. ¿Se entiende? Entonces, si está desactiva, me va a dejar ver más abajo. ¿Qué hay abajo? Nada. Transparencia. Entonces, acá se ve claramente como la capa verde tiene un hueco. Es decir, esta parte está oculta, no la veo. Si no está a la vista, me deja ver para abajo. Como esta está desactiva, me deja ver para abajo, no hay nada. ¿Sí, Hermi? Si aprieta el ojito del verde. Si aprieto el ojito del fucsia, no, del verde. ¿Qué pasa si aprieto el ojito del verde? Miren. Perdón. No, pensé que la tenía esa Filmina y no la tengo. Que había desactivado las dos. Si yo aprieto el ojito del verde, veo la transparencia completa, porque no voy a ver nada. ¿Sí? Exactamente. Bien. Vamos a este ejemplo entonces. Ahí desactivé la del verde. Ahí está, eso es lo que me preguntaba. Pero bueno, en realidad desactivé la del verde y activé la del fucsia. Si no estuviera activa la del fucsia, vería transparencia. Bien. Y fíjense acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo mismo, en lugar de dibujar un lunar, lo que hice fue en la máscara de capa pintar acá de negro y después ir dándole un degradé hacia el gris hasta que llegue a blanco. Entonces, la parte donde la máscara de capa está blanca, acá me va a mostrar la capa 1. Donde está negra, me va a mostrar nada de la capa 1, por ende veo hacia abajo, veo la capa fondo. Y en el medio, toda la gama de grises que se va a relacionar con toda la gama de transparencia de la capa 1.
¿A qué te referís con invertir los colores? Bien, ¿cómo debería haber hecho la máscara de capa? Al revés. Entonces, ¿qué puedo hacer? Invierto la máscara de capa, que acá me quede blanco y acá negro, y voy a verlo exactamente al revés. ¿Se entiende? Sin mover las capas, invierto solamente los colores de la máscara de capa. Exactamente, el sentido del degradé. O lo que es lo mismo, invertir los colores. Porque si yo invierto, donde era negro va a quedar blanco, donde era blanco va a quedar negro y viceversa. No, esta máscara de capa solamente incide sobre la capa 1. Pero ¿qué pasa? Al incidir sobre la capa 1, la está ocultando en parte. ¿Sí? Acordate del lunar. En lugar de estar el lunar con un color pleno definido, está pintado y va en degradé. Entonces, en la parte donde no es negro ni es blanco es gris. Entonces, donde es gris, no me lo oculta al 100%, me lo oculta en proporción al grado de gris que tenga. Por eso es que acá yo veo todo para abajo y acá veo toda la capa de arriba. Y en el medio, ¿qué voy viendo? Cómo esta capa va desapareciendo y me va dejando verlo de abajo. ¿Se entiende eso? ¿Segura? ¿Sí? Sí. Claro, exactamente. No tengo el PowerPoint hecho, pero gracias por la sugerencia, lo vamos a agregar. ¿Se entiende? Si yo desconectara o desactivara la capa fucsia, vos verías la verde y acá se va a ir perdiendo hasta que va a haber todo cuadrille, gris y blanco. ¿Sí? Bien. ¿Segura? Bien. No me digan que sí porque sí, porque... El degradé se hace con una herramienta que se llama degradado, que es esta de acá, que después las vamos a ver, ¿no es cierto? Acuérdense siempre que me pregunten yo le voy a responder, pero acuérdense siempre que acá lo que estamos tratando de ver es el posicionamiento de las capas y la máscara de capa y no cómo se hace la capa, el degradado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con esta herramienta. Lo que no está en ningún lado, y lo vamos a ir viendo a medida que vayan surgiendo, y que yo sí les voy a decir que lo anoten, son los métodos abreviados. Es decir, por ejemplo, recién surgió la pregunta de Eugenia que decía, ¿y si quiero invertir los colores? Bueno, le digo, hay que invertir la máscara de capa. ¿Y cómo invertimos la máscara de capa? Con la máscara de capa seleccionada, apretamos Control I. Entonces ahí pasa, lo que era negro pasa a ser blanco, lo que era blanco pasa a ser negro. Eso es importante. Si lo quieren anotar... No, porque hay infinidad de teclados abreviados, inclusive se pueden configurar diferentes, pero por seteo viene así. Yo les recomiendo que Control I y latina. Todo esto lo vamos a ver todo el tiempo. Invertir. Es más, Control I también sirve para invertir una capa, por ejemplo. No solo una máscara de capa. Bueno, y acá estamos. Haciendo el ejemplo un poco más realista. En lugar de tener un papel glacé fucsia, tenemos una montaña con un sol y un pastito. ¿Sí? ¿Con qué combinación de teclas creas la capa? ¿Vos para hacer una capa nueva? No. La banderita de Japón... Pero sin banderita, no hay una combinación. Hay una combinación que no tengo... Si vos me preguntas, tendré que probar, no la tengo en mente. Sí. Una capa nueva debe ser Control N, pero tendré que revisarlo. Ya lo vemos ahora en 2 segundos. Pero si no, como lo hago yo siempre, desde acá. Desde la hojita esta doblada, desde ahí haces una capa nueva. Bien. Sí, ahí te dice el teclado abreviado, exactamente. En Photoshop hay 1000 formas de hacer lo mismo. Para duplicar una capa, esto lo vamos a ver en la clase que viene. Para duplicar una capa, yo les puedo decir en 3 segundos 5 o 6 formas diferentes. Pero no vamos a ver todas porque si no, vamos a ver una clase entera para ver cómo se hace una misma cosa de diferentes formas. Yo les voy a explicar la forma intuitiva y el teclado abreviado. Entonces ustedes tienen la forma rápida y la forma en que, si se olvidan, más o menos pueden llegar a intuir que así se hace. Y después hay 1000 formas más. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, puedo agarrar esta capa y arrastrarla hasta el icono de capa nueva y se duplica. Puedo darle clic derecho, duplicar capa. Puedo apretar Control J, puedo irme a capa, duplicar capa. Me explico, hay 1000 formas de hacerlo.
No se adelanten. Son las 9, che. 5 minutos les pido y terminamos. Esto es culpa de los que preguntan, ¿ves? Cosas para adelantarse. No, mentira. Esto es porque empezamos 10 minutos tarde. Bien. Entonces tengo el papel glacé fucsia, que ahora es un paisaje, ¿sí? Después agrego el papel glacé verde, que en este caso es una vaca. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Es exactamente lo mismo que hicimos. Son dos fotos diferentes que son dos capas. ¿Se entiende? Bien, fíjense que ahí desactivo la capa de la vaca y me aparece de vuelta la capa del fondo. ¿Sí? Ahora te muestro por qué. ¿Qué pasaría si yo a la capa de la vaca le agrego una máscara de capa? ¿Sí? Y agarro un pincel negro y pinto todo alrededor de la vaca. ¿Qué va a pasar con la capa de la vaca? Voy a estar ocultando todo lo que yo esté pintando de negro. Y entonces, ¿qué me va a aparecer? ¿Cómo? No, si abajo no hay un fondo negro. ¿Qué hay abajo? ¿Se entiende? Si yo pinto todo de negro alrededor de la vaca, queda re desubicada la vaca en Islandia, pero bueno. ¿Se entiende? Fíjate, yo pinté de negro todo alrededor de la vaca, por ende oculté esta capa, todo lo que no está pintado, todo lo que está pintado, perdón. Y por ende me aparece lo que está abajo. ¿Se entiende? Obviamente es un ejemplo burdo para el jardín de infantes, para que se vea. No haría un fotomontaje de este tipo, de así. Bien, hay formas para hacer ese pintado que tienen que ver con la selección, con una buena selección, que lo vamos a aprender también, para seleccionar los pelitos y los cabellitos y que quede todo perfecto. Bien, vamos a este ejemplo. Yo estaba en este lugar y quería hacer fotos. Esto era un campo de lava gigante, pero acá había un pozo y yo quería sacar que tuviese buena textura acá. ¿Pero qué pasaba con el cielo? Como tenía que darle mucha luz acá, ¿qué pasaba? Se me quemaba. Esto no es un HDR, esto es una sola foto. Sí, pero fíjate que toda esta parte está quemada. Ahí estaba el sol, ¿ves? Y tampoco me gustaba mucho el cielo ese. Entonces, ¿qué hice? Hice otra foto. Ojo, esto es una historia que me estoy inventando para contarles. No es que yo hice esta foto pensando, no. Esto es para contarles esto que les estoy mostrando ahora. Entonces hice otra foto, pero en esta foto no me interesaba lo que había abajo, sino que me interesaba el cielo. Entonces, la puse ahí y le hice una mascarita de capa y pinté de negro esta parte. Entonces, ¿qué logré? Ocultar toda esa zona y recuperar parte de la foto de abajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cuál es el proceso? Bueno, eso es más o menos el mecanismo por el cual trabajan las capas y las máscaras de capa. Obviamente que esto lo vamos a profundizar, a ver en ejemplos y a ir haciendo ejercicios. Me interesa, pero por favor, que sean lo más sincero posible, si es al 100% mejor, si se ha entendido o no la forma en que Photoshop lee las capas de arriba hacia abajo y cómo trabajan las máscaras de capa. Estas fotos son todas en JPG, ¿no? Estas son todas fotos en RAW. Yo cuando uno las abre en Camera Raw, que ya vamos a ver la clase que viene, cómo se hace, y las exporto a Photoshop, automáticamente me las convierte no a JPG, a mapa de bits. En ese caso, en Photoshop, formato PSD, que es un formato sin compresión. Es decir, hace de cuenta casi que tengo el RAW. ¿Me explico? Pero en realidad es un mapa de bits. Todo eso lo vamos a desarrollar bien en la clase que viene. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Silvina? No. Vamos, ojo, no es que si me decís que no tenés duda, ya después listo, no puedes preguntar. Después vamos a seguir preguntando a medida que avancemos. Solo que, bueno, me interesa por ahí, si alguien tiene alguna duda puntual de lo que vimos, poder salvarla ahora. ¿Cuándo vamos a poder ver esto como pasó? Yo como soy un enfermito del trabajo, llego a mi casa ahora, me destapo una cerveza, me hago un sándwich de algo y me pongo a editar, a rasterizar y tipo 6 de la mañana cuando termine, lo subo. Nada, posiblemente mañana al mediodía ya lo tenga subido.
Yo voy a armar un grupo de Facebook. Ya a esta hora empezamos a hablar pavada, entonces voy a dejar de grabar.